Mi nombre es Huber Santos. Eh, he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dos carreras, física, también economía. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en Ancash, en la Dirección Regional de Salud, y también en otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, en la misma Universidad San Marcos, por ejemplo. Vivo en el Callao. A ver, a Toño, igual. Y así nos damos pase cada uno, contando nombres ya para presentarnos todos. Toño, a ver. Ah, ¿Se me escucha? Buenas noches, mi nombre es Antonio Castillo Rojo García Caballero, tengo 36 años, he trabajado, bueno, soy abogado, tengo una maestría en gestión pública, he trabajado en el Ministerio Interior, en la Secretaría General del Ministerio Interior, he trabajado en la Municipalidad de Megantonio, en la Gerencia de Desarrollo Social, y ahorita estoy viendo planes de desarrollo concertado fuera del Callao, ¿no? Pero vivo en el Callao hace más de 20 años y estoy muy contento de estar aquí junto con ustedes y espero tener una grata conversación amigable y sacar conclusiones acerca de lo que está pasando en el Callao. Le doy paso a mi querido amigo Yair Carlos Mendizábal, que está ahí. Muchas gracias. De ahí lo que escuchamos. Sí, acá estoy, no sé si se me ve. Se ve un ¿Lo plástico. ves? Ah, Ahí perdón. está, ahora sí. Ahí está. No, O ya no, ya. ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi hijo Antonio, soy muy amigo de Antonio Castillo y bueno, me dijo de que va a haber un conversatorio acerca de la coyuntura, ¿no? El tema del Callao, ¿no? Y me gustaría participar para también dar mi punto de vista y así nada más este tipo de reuniones en jóvenes que están interesados en cambiar su realidad, no se da así nada más. Y bueno, como bien me presentó mi compañero, mi nombre es Carlos Mendizábal, soy también licenciado en Administración de Negocios de San Marcos y bueno, también he llevado una maestría y bueno, me gustaría aportar aquí de repente dando ideas o conversando y conociendo nuevas personas, ¿no? Porque todo siempre suma y se puede conocer nuevos talentos de repente o hacer sinergias de repente en las carreras, en ideas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Carlos, ¿a quién le das el pase? Gracias. O sea, ¿a quién deseas que continúe después de ti? Ahí están los nombres. Ah, le doy el pase. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Gómez. Vivo en el Callao más de 15 años. Tengo dos carreras, contador público y licenciado en investigación operativa, graduado de la Universidad San Marcos. Asimismo, soy especialista en planeamiento y presupuesto, y actualmente soy jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Hospital de Rehabilitación del Callao, ¿no? Entonces, tengo 36 años y a lo largo de mi vivencia en el Callao, me llama la atención poder resolver sus problemáticas y sobre todo aportar un granito de arena para sacar adelante nuestro querido Callao, ¿no? Entonces, le doy pase a Lorena Gómez Soludo. Lorena. ¿Se escucha? No. Sí, ¿me escuchan? Ah, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Lorena Gómez Solulo. Yo resido en el Callao un poco más de 16 años. Actualmente soy licenciada en trabajo social. Tengo 29 años y ya cuento con una experiencia de 8 años aproximadamente en mi rubro, que es el trabajo social. Me he dedicado este tiempo, 3 años al sector público y los que restan al sector privado. Actualmente soy encargada de mi área, que es trabajo social igual, o bienestar social. He hecho especializaciones en recursos humanos y
bueno, espero con mucha ansiedad que dentro de este grupo político también podamos encontrar la paridad, ¿no? Que también haya una fuerte ola de mujeres que puedan coincidir con nuestra ideología política. Y me gustaría darle el paso a John. ¿Dijo John o Johnny? Johnny. Ah, ya, ya. Ah, ya. Bueno, primero muy buenas noches a todos. Mi nombre es Johnny Barrantes Velázquez, soy contador público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy cursando mi maestría en auditoría gubernamental. Soy analista de adquisiciones y trabajo también en San Marcos, ¿no? Nada, me parece muy interesante. Yo he vivido en el Callao desde que tengo uso de razón, creo. Yo soy de Los Jazmines y bueno, ¿no? Es interesante pues plantear algunas reuniones para entrar en debate entre nosotros con respecto a los temas álgidos que están pasando ahora, ¿no? Y así poder tener una perspectiva y análisis más amplio, ¿no? Y es también un feedback de cierta manera y muy interesante, ¿ah? Me gustaría escucharlos. Un gusto. Se le dé el pase a Alexander. Buenas noches con todos, gracias por el pase. Bueno, mi nombre es Alexander Silva, también soy contador público por San Marcos. Actualmente estoy llevando una maestría también en auditoría gubernamental. Me he dedicado estos 3 últimos años a ser auditor, he viajado por el interior del país haciendo auditorías gubernamentales, entidades públicas. Actualmente estoy trabajando también en la Universidad San Marcos como jefe de planificación de la Oficina Central de Admisión. ¿Ok? Un gusto conocerlos y sé que de esto va a salir algo muy, muy interesante y muy valioso. Gracias. Y le da el pase a Isabel, que es la última que falta, o Erika también. ¿A quién le das pase, Alexander? Ok, le doy pase a Isabel. Isabel. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Buenas noches. Sí, fuerte y claro. ¿Sí? Perfecto. Muy buenas noches. Mi nombre es Isabel Iturrate Calderón. Soy abogada de profesión, egresada de la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Mayor de San Marcos. Eh, Creo que los jóvenes cumplen un rol muy importante en la sociedad, ya que podemos actuar como agentes de cambio, tanto como social, económico y económico. Ahora, para mi punto de vista, creo que la juventud no debe ser indiferente en la política, dado que perdemos ese espacio en la sociedad. No sabemos mucho de la realidad. Es importante que nosotros traigamos más jóvenes para que sea interesado cuál va a ser el futuro, no solamente de nuestro país, sino también de nuestra región Callao. Eh, Me gustaría que actúen, que haya más jóvenes y, como dice la amiga Lorena, que participen más mujeres, porque es lo que necesitamos, el empoderamiento femenino. Y le da pase a Le doy pase a él, no sé quién falta hablar. Pat. Patrick. Patrick. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Justo me atoró un poquito. Bueno, gracias por el pase, Isabel. Ante todo, buenas noches, compañeros. Siempre es un gusto poder conversar con personas muy inteligentes y comprometidas con el distrito o el lugar o la región donde puedan vivir. Me parece muy importante ese tipo de reuniones porque uno puede encontrar y conocer a personas en las cuales pueda discrepar un poco, pero creo que ahí es donde viene el tema de la política, porque la política está en el debate. Yo, bueno, yo tengo 32 años, yo soy comunicador social de carrera, soy técnico veterinario, hice una especialización, estoy estudiando Derecho actualmente en la UTP. Eh, Tengo 5 años recién viviendo en el Callao, pero el Callao lo tengo en mi corazón y por eso es que
hago tanto para poder vivir en un lugar en el cual me sienta seguro, me sienta conforme, me sienta en paz. Mi lucha es por los jóvenes, mi lucha es por los más indefensos, y ese tipo de debates y de encuentros entre jóvenes enriquece la política, porque es lo que justamente necesitamos, que la política se sienta interesante para los jóvenes, que no solamente sea un mercantilismo o sea visto como un tema de aprovechamiento, sino sea visto como una oportunidad para poder darle un bien a la sociedad en la cual nosotros vivimos o estamos presentes. Muchas gracias a todos por su participación y gracias también por escucharme. Ya, muy bien chicos, todos nos hemos presentado. Qué bueno conocernos cada uno de nosotros, saber un poco más de cada uno. Y bueno, vamos con el tema central que nos motivó a hacer esta reunión y el motivo por el cual decidimos hacerlo de manera virtual cuando nos reunimos de manera presencial, que era el tema de un diagnóstico situacional o una problemática referente al Callao, ¿no? En cualquiera de los distritos. Y bueno, para comenzar, creo yo, a ver si lo hacemos ahora de manera inversa. ¿Se acuerdan cómo? Eso se vienen los ascensos de algunos alcaldes que, aprovechando el cargo, están queriendo seguir cambiándose de cargo o de alcaldía, pero continuar en el poder que no supieron aprovechar, que no están cumpliendo a cabalidad, por lo cual la gente los escogió. Estamos amenazados por una mafia que quiere enquistarse en el Callao, y creo que eso es lo que principalmente acá nos está fallando. Creo que somos los jóvenes los encargados de poder demostrarle a la población del Callao que podemos cambiar esa situación. No más Alex Curi en el Callao, no más personas que ya han gobernado y que no han hecho nada. Creo que tenemos que cambiarle la cara al Callao de una vez, a los distritos como Bellavista, que el alcalde quiere cambiarse de cargo y después regresar nuevamente. Creo que vemos a un alcalde que está postulando nuevamente porque fracasó en las anteriores elecciones, y creo que, digamos, basta eso. Debemos de una vez empezar al Callao, cambiarlo con caras nuevas, con caras prometedoras, profesionales, como nosotros somos jóvenes profesionales que queremos un bien para nuestra región. Y creo que ese bien lo vamos a lograr nosotros, porque no podemos seguir esperando a que los demás hagan el trabajo. Debemos involucrarnos, debemos participar. Pero la política tiene que empezar a ser atractiva en el Callao y dejar de ser simplemente una sobonería o un encuentro por ahí de que si me sale algo bueno o no. Debe ser un compromiso total. Yo me comprometo totalmente para que el Callao sea gobernado por gente idónea, gente capaz, pero gente que también entre a gobernar con honradez. Muy bien, Patrick. Como hemos comenzado contigo, a ver, ¿a quién deseas darle la posta? Tú mismo, para que también diga el diagnóstico situacional. Quiero escuchar a Lorena Gómez. Lorena, te escuchamos. A ver, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bueno, yo soy de la idea que para hablar un poco de la problemática hay que primero conocer un poco de lo que estamos hablando, ¿no? En este caso yo quisiera iniciar hablando un poco del Callao en general, ¿no? De cuánto es la población, cuánto es la esperanza de vida, para recién empezar a hablar las problemáticas que actualmente podemos tener en el Callao, ¿no? En el Callao actualmente somos más o menos 1 millón de personas, de los cuales el 40% del 100% está ubicado o reside en el Callao Centro, seguido del 37% en Ventanilla, y luego de eso vienen porcentajes menores, que es el 7% Bellavista, 6% Mi Perú, 5% La Perla, 4% Carmen de la Legua y un poco menos del 1% residen en la punta. Actualmente ese es el porcentaje que vamos a encontrar de personas que residen en el Callao, ¿no? Entonces, considero que es importante porque de acuerdo a eso vamos a evaluar también la problemática, que va a ser diferente en cada parte que conforma Callao, ¿no? La esperanza de vida actualmente en el Callao es de hombres un aproximado de 78 años y en mujeres 80 años, ¿no? Acá podemos evaluar
que si bien es cierto, la ley lo que nos dice es que son hasta los 65 años que pueden laborar las personas y luego de eso, pues usualmente hacemos la liquidación, ¿no? O el cese del trabajo. Entonces hay que empezar a preguntarnos acá qué es lo que va a hacer las personas los años restantes, que son 15, y esto a futuro va a ir incrementando por la calidad de vida que están empezando a tener las personas, ¿no? Y cada vez están llegando a ser más longevas. El mayor número de habitantes que tenemos en el Callao están en el rango de 20 años a 39 años. Esto quiere decir que nuestro trabajo tiene que ser más dirigido hacia este sector, ¿no? Se ha programado para el 2025 tener una mayor tasa de adultos mayores, inclusive que de niños. Entonces tenemos que enfocarnos en trabajar hacia ellos y para ellos. La natalidad actualmente en el Callao es un aproximado de 2 a 3 hijos por cada mujer que resida en el Callao. Pero si hacemos una comparativa ante el Perú, ¿no? Una mujer promedio puede tener entre 2 a 5 hijos por mujer, ¿no? O sea, por familia. Entonces estamos hablando que estamos por debajo del promedio si hacemos una comparación con respecto a Perú. Pero nuestro objetivo acá debe de ser aún cultivar, reducir este promedio y quedarnos entre el 1 y el 2, ¿no? Entonces deberíamos empezar a trabajar en los colegios, sobre todo, la planificación familiar, ¿no? Para poder seguir siendo uno de los más bajos dentro del Perú como natalidad. El nacimiento, ¿no? El nacimiento que vendría a ser el título de propiedad de las personas. Estamos hablando que en el Callao el 75.9% cuentan con un título de propiedad, ¿no? Que a comparación del Perú es bastante alto. Sin embargo, tenemos aquí un 25% que aún no lo tiene. Entonces hay que evaluar cuáles son los factores por el cual ellos no pueden poseer ese título, que usualmente es por lo que luchan, pues, ¿no? El día a día, las personas que están en los mercados, en la calle, trabajando, ¿no? Son esas personas quienes se esfuerzan más por conseguir esto, porque están viviendo en los cerros, en poblados jóvenes. Entonces hay que ver esto, a dónde caería, que más adelante lo voy a nombrar dónde podría ser una propuesta, ¿no? Con respecto a lo delictivo, que es una de las problemáticas más fuertes en el Callao, hay que ver que por cada policía en el Callao, un policía tiene que cuidar a 937 personas en el Callao, imagínense, ¿no? Es por eso que el 91% de personas creen que van a ser víctimas en un mes, ¿no? Si haces una encuesta. El 32% de los pobladores del Callao ha sido víctima actualmente del robo, ¿no? Y si lo comparamos ante el Perú, es un 16% que ha sido víctima. Estamos duplicando, ¿no?, lo que es la delincuencia con respecto a otras partes del Perú. Entonces ahí también es importante acotar eso. Con respecto a los homicidios, somos una de las provincias constitucionales que tiene el más alto porcentaje, ¿no?, con respecto a esto, ¿no? Podríamos decir que duplicamos y un poco más a nivel nacional este tipo de actos. El robo armado, ¿no?, el robo a mano armada, somos como Distrito Callao uno de los distritos que utiliza más estos objetos, ¿no?, para poder cometer asaltos, ¿no? Es cotidiano y es muy raro ver a alguien que te asalte sin un arma, ¿no? Entonces ahí también hay que ver cómo podríamos tallar para disminuir esto, ¿no? Actualmente en las comisarías, las denuncias registradas con mayor número van a ser las que ataquen contra el patrimonio de cada persona, ¿no? Entonces hay que ver ahí también que trabajamos. Y por último, con respecto a este punto, hablemos de los efectivos de serenazgo. Actualmente ha bajado en un 30% el contrato de estos. Eso quiere decir que tenemos un 30% menos de serenos caminando por las calles para poder resguardar resguardar nuestra seguridad. Claro. Con respecto a educación, chicos, pasemos al siguiente punto. Con respecto a educación,
solamente el 16% del 100% de chalecos tenemos una educación técnica finalizada. El 13%, solo el 13% tienen una educación universitaria. El 50% logra terminar su secundaria completa y los demás nos quedamos en primaria, teniendo un 1.8% de analfabetismo aún en el Callao. Entonces aquí hay que preguntarnos por qué, si tenemos una universidad, la Universidad del Callao, en el Callao, tenemos solo un 13% de jóvenes que tienen una educación universitaria culminada, ¿no? Entonces, yo creo que esta debe ser uno de nuestros objetivos, lanzar una propuesta por todas partes, ¿no? Que es la educación universitaria para todos, ¿no? Porque todos tenemos el derecho de una educación. Con respecto al trabajo, tenemos un 17.3% del total de jóvenes que están entre los 15 y 29 años, que son los famosos ninis, ¿no? Que ni trabajan, que ni estudian. Entonces, es un porcentaje muy alto y también debemos de lanzar acá un proyecto que sea trabajo para jóvenes, ¿no? La población vulnerable, ¿qué nos dice las estadísticas del INEI, ¿no? La población vulnerable son dos actualmente en el Callao. Son los menores de 12 años, con mayor porcentaje, los que están ubicados en la zona de Mi Perú, Callao Centro y Ventanilla. Entonces hay que trabajar proyectos con ellos en estas partes, ¿no? Los otros son los adultos mayores, arriba de los 65 años, que van a estar ubicados en La Punta y La Perla. Entonces, en La Punta y en La Perla, sí o sí, tienen que tener algún proyecto dirigido a este rango de edad, ¿no? A mayores de 65 años. Con respecto a la salud, el 76% de toda nuestra ciudadanía chalaca, ¿no? Cuenta con algún seguro, ya sea EPS, salud o SIS. Sin embargo, tenemos un porcentaje alto que aún no tiene un SIS, teniendo en cuenta que el SIS actualmente es gratis para todos, ¿no? Y también deberíamos hacer una campaña donde difundamos la nueva ley, donde el cáncer ya va a ser tratado para todos sin ninguna discriminación y cubierto al 100% en lo que es salud. El registro de salud o SIS viene a ser otra vez Mi Perú, Ventanilla y Callao Centro. Con respecto a la discapacidad, tenemos un total del 6.2% de personas que sufren de alguna discapacidad, ¿no? Que la mayoría, o en su mayoría, son falta de brazos, piernas, dificultades mentales y dificultades para ver. Entonces también deberíamos tener al menos una propuesta con respecto a estos, ¿no? Y por último, vendría a ser una problemática que actualmente está sonando con mayor fuerza, que es la limpieza pública y el control de áreas verdes en el Callao. Porque yo les he hablado un poco de estos porcentajes, porque para mí es importante conocer para qué vamos a trabajar, ¿no? Tener datos exactos que nos den una fuente buena, en este caso es del INEI, para poder saber cómo atacar y de qué hablar y con respecto a qué hablar, ¿no? Si bien es cierto, somos personas profesionales y sabemos que debemos de tener una base técnica para poder hacer proyectos a futuro. Más que solamente querer o tener ganas de cambiar el futuro del Callao, porque soy una de ellas, me uno, yo soy estudiante de un colegio estatal y siempre he querido ver al Callao mejor. Pienso que primero tenemos que tallar acá, ¿no? Lo más importante, saber la realidad para luchar por un cambio de la realidad. Gracias. Le doy pase a Isabel. Mientras Isabel se va alistando, creo que Carlos había pedido que compartas tu información. Lorena, creo que después nos vas a compartir esa estadística que has obtenido, ¿cierto? Por supuesto, Claro. justo voy a compartir estas estadísticas para poder hacer el sondeo. Les comenté que íbamos a hacer tipo un semáforo, Claro. para ver por dónde vamos a atacar primero con respecto a las encuestas por Facebook.
Ya, ya está, Carlos, ahí está tu respuesta. Ya, Isabel, te escuchamos. Isabel, ¿estás ahí? Algo ha pasado con Isabel. Ah, si no, Lorena, a ver, ¿a quién decides pasarle el pase mientras Isabel quizás ha tenido un contratiempo? A ver, entonces si podemos trabajar con el joven Alexander. Alexander, te escuchamos. Muy bien, excelente, gracias por el pase, Lorena. Muy interesante todos los datos que has dado. Creo que eh, es una tarea, creo que general, tener todos estos campos claros. Y bueno, ¿no? Sinónimo de Callao dentro de la política interna, dentro de a nivel regional, a nivel nacional. El Callao, digámoslo así, ¿no? Tiene fama, pues, de tener, digamos, la tasa de inseguridad más alta, ¿no? Pero también es una potencia económica, ¿no? Tenemos el puerto del Callao, tenemos el aeropuerto, ¿no? O sea, creo que todo el comercio, como le comenté con José y José me lo contó también, hay un tema económico muy fuerte dentro del Callao, ¿no? Y todas estas cosas que ha mencionado Lorena se van a hacer posible con el presupuesto bien ejecutado. Todos los años se tiene que elaborar el presupuesto público y se tiene que atender las necesidades del sector, ¿no? Entonces, creo que teniendo muy claro todas estas necesidades que ha mencionado muy bien Lorena, eh, hay- se crean muchas tareas a realizarse, ¿no? Una de ellas es también enfocarnos a incrementar ese presupuesto y dirigirlo bien, ejecutarlo bien también, ¿no? Sin embargo, creo que es prioridad resaltar desde ahora, digamos, todas las fuentes económicas, ¿no? De recursos ordinarios y también del canon pesquero que también tenemos, ¿no? Y bueno, muchos recursos que por ahí se pueden rescatar, pero como lo menciono, creo que es muy importante tener en cuenta la elaboración de un correcto presupuesto para la ejecución, ¿no? Tomando en cuenta todas las necesidades que demandan, ¿no? Ya lo mencionó Lorena muy bien, ¿no? En todos los datos muy interesantes que nos ha brindado, que nos ayudan y nos aclaran muy bien el panorama, ¿no? Y que nos crea una hoja de trabajo de aquí en adelante. Bueno, mencionar también pues que hay compromiso de mi persona con respecto a esta dirección política que se está tomando. Es una muy buena oportunidad, creo yo, de acabar con las mafias que se han enquistado, ¿no? No va a ser fácil, claro, pero justamente pues estamos convocados para unirnos y para poder hacer frente, ¿no? Y para siempre dar la cara y fortalecer este movimiento que al fin y al cabo creo que con todos los profesionales aquí presentes vamos a dar una excelente talla y una excelente batalla, ¿no? Bueno, yo le doy pase a mi compañero Johnny, ¿no? Para Pero ahora lamentablemente la situación ha cambiado en el Callao, ¿no? Hemos visto cómo a través de la pandemia se ha agudizado la delincuencia, ¿no? Y hasta creo que la última vez, yo normalmente paro más por San Marcos, pero la última vez que fui a Los Jazmines, ya prácticamente todas las calles de la urbanización estaban con rejas, ¿no? O sea, a ese miedo hemos llegado que las urbanizaciones están enrejadas, ya no se puede pedir un Uber, nada ya, porque todo está enrejado, ¿no? Ni llegarían. Y es un problema que ya la gente ya no puede salir de su casa, ya tiene que agarrar eso, ¿no? Entonces prácticamente estamos enjaulados, ¿no? Y eso ha traído por el tema esto de las motos. Bueno, a lo menos cada vez que yo voy a visitar allá mi barrio, siempre me hablan de las motos, ¿no? A todo momento, mañana, tarde y noche que roban a los transeúntes, ¿no?
Y es un problema con el tema de la delincuencia, ¿no? Y otro tema que se ha agudizado bastante es el tema de la limpieza pública, ¿no? El recojo de la basura. Dice, ya no se está pasando, no se está recogiendo la basura, hay contaminación. Y no tampoco contaminación ambiental, sino también una contaminación sonora, ¿no? Lamentablemente el tráfico, el desorden, ¿no? Eh, causa más estrés a la población, ¿no? Y es raro, ¿no? Cómo se maneja el tema de vehicular, ¿no? Ahí en el Callao, ¿no? O sea, son temas agudos que la gente siempre relaciona, ¿no? El tema de la limpieza pública, el tráfico, ¿no? Que aún siguen pues estas combis piratas, ¿no? En todo el Callao, ¿no? Que cada vez que venga un patrullero al toque se abre, ¿no? Y que empieza desde la colonial, ¿no? Toda la colonial, ahí están toda la mafia de combis piratas, ¿no? Entonces, y todos sabemos, ¿no? Todos sabemos, pero nadie se hace nada, ¿no? Y con el tema este de el consumo de drogas también, la venta de drogas también es un tema muy importante, ¿no? Porque en los aeropuertos, lamentablemente, y por los barcos, pues, bueno, pues el tema es que el tema de la droga está vinculado netamente con el narcotráfico está vinculado netamente, pues, con la corrupción que hay dentro del gobierno regional, pues, entonces, es un círculo vicioso, cíclico, que nunca va a terminar, ¿no? Entonces, justamente, y he escuchado a varios compañeros que me antecedieron y dijeron, pues la única, eh, para que esto cambie, necesitamos que los jóvenes asuman, ¿no? Que los jóvenes pues representen a los ciudadanos, ¿no? Y desde su punto de vista profesional, puedan abrir más las perspectivas del cambio, creo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Yo le doy pase a José. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por mi parte, va al siguiente diagnóstico, ¿no? Nos enfrentamos o estamos en un escenario preelectoral donde se va a escoger a un nuevo gobierno regional. En un escenario donde ya tiendas políticas que ya lo han mencionado el día de hoy y tienen personajes que ya han sido gobernadores regionales en el Callao o que son alcaldes actuales de algunos distritos, están utilizando sus recursos de estos espacios para volver a llegar al gobierno regional. Y hay que decirlo claro, ¿no? Tales como Alex Uri, que ya le hizo daño con tanta corrupción al Callao, o el alcalde de Ventanilla, que está en alianza con el actual gobernador del Callao y que no han demostrado o no han tenido capacidad de gestión. ¿Y por qué digo ello? Entonces, aquí ya viene el diagnóstico, ¿no? A nivel del gobierno regional, solo en proyectos, se tiene un presupuesto de 114 millones de soles. 114 millones de soles. ¿Y para qué podemos usar estos recursos? Para salud, educación, seguridad, riesgo de desastres, desarrollo social, los recursos naturales, los agentes económicos que tiene el Callao. En la salud nos enfrentamos actualmente a la pandemia, al estado de emergencia. Y en el Callao tenemos actualmente 102.287 casos confirmados y de los cuales tenemos 10.030 fallecidos. 10.030 fallecidos. Y si eso yo lo pongo para ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reducir el nivel de mortalidad o letalidad de la pandemia? Sería implementar nuevos hospitales, potenciar los hospitales, contratar más médicos, más asistenciales, más administrativos y eso, Z. Tenemos un presupuesto de 143 millones, como yo le he mencionado, para proyectos, y de los cuales este gobierno regional, a diciembre de este año, ha ejecutado solo el 40% de ese presupuesto. Es decir, tiene 90 millones de soles
que no la ha ejecutado. 90 millones que se pudieron haber repotenciado en el Hospital Arreón de San José y Ventanilla. Entonces, ahí se está demostrando una falta de capacidad de gestión del actual gobierno y que está en alianza con el alcalde de Ventanilla. Entonces, señores, esto se tiene que informar a la comunidad, porque vemos que esta plancha, esta alianza no va a ser solución para los problemas que tienen allá en cuanto a salud. Y en educación tenemos a los colegios que ahorita no están funcionando, pero el paso que ha tenido, el cese que ha tenido por las clases presenciales, nos ha dejado colegios en mal estado, infraestructura mal hecha, ¿no? Equipamiento para las clases, o sea, hay una crisis en cuanto a educación. Y si van a ejecutar 90 millones este año en una inactividad donde los escolares no van a clases presenciales, mucho menos van a tener un plan de contingencia para implementar la educación cuando las clases vuelvan a ser presenciales, ¿no? En cuanto a riesgos y desastres, ayer hubo un temblor, un terremoto en la selva peruana. Entonces, si nosotros nos vamos al plan estratégico del gobierno regional, no se tiene ningún avance en cuanto a la prevención, ni menos un proyecto. Si por acá viene una ola o el mar se sale un maremoto, no hay un plan de contingencia. Pero sin embargo tenemos 90 millones que si hoy fuera el 31 de diciembre, que devolveríamos al Estado. Ese es el diagnóstico situacional. Y finalmente también tenemos recursos naturales. Los humedales de Ventanilla, por ejemplo. En los humedales de Ventanilla tenemos una comunidad que no tiene agua, no tiene luz, y que ellos mismos se organizan para darle protección a los humedales de Ventanilla. Y al costado tenemos la playa de Ventanilla, y que no hay ningún proyecto para, por lo menos, incentivar el turismo de esa zona. Sin embargo, tenemos 90 millones que devolveríamos al Estado. Es decir, el Callao en su conjunto ya lo ha explicado Lorena, no tengo que volver a repetir toda la crisis, todas las estadísticas. Sin embargo, este es mi aporte en adición a lo que ha comentado Lorena, y aportando que hay una incapacidad de ejecución del presupuesto. O sea, el Callao tiene bastantes necesidades, pero no hay capacidad para hacer gobierno. Entonces, es importante que nosotros los jóvenes estemos mencionando estos temas, más aún que somos una red de jóvenes ligados a más allá, con candidatos a las alcaldías, o un candidato a gobierno regional, y va a ser respaldo, ¿no? Desde la parte joven, técnica, profesional, y los que nos siguen a nosotros también. Porque yo salgo a mi barrio y digo, apuesta por el doctor Ciro Castillo, y yo voy a garantizar, ¿no?, que tus ideas, tus inquietudes se transmitan al doctor Ciro Castillo y hayan debates como el día de hoy, en la cual los resultados, las conclusiones, le haremos llegar a nuestro candidato a gobierno regional. Finalmente, compañeros, creo que es importante mencionar que no solamente este debate tiene entre nosotros, sino que haya más debates y en la que ya no solamente seamos una red de jóvenes del doctor Ciro Castillo, sino invitemos ya a la comunidad de todas las tiendas políticas y debatamos y veamos quiénes tenemos mejores ideas y también recoger propuestas, problemáticas y inquietudes. Eso es, compañeros. Entonces le doy el pase a Carlos, ¿no? A Carlos, para que pueda continuar con la problemática del Callao. Sí, muy breve. Antes de iniciar un diagnóstico breve también, voy a hacer una precisión. Los humedales de Ventanilla fue un proyecto que se planteó a mediados del año 2007 como proyecto de inversión pública. Lo que pasa es que hubieron en la región Callao megaproyectos que fue La Gambeta y La Costanera. Ambos proyectos absorbieron todo el presupuesto, toda
la cartera de proyectos que se tenía pensado, ¿no? Entonces, eso ha sido lo fuerte, ¿no? El proyecto Gambetta, que eran 3 tramos, ¿no? Tenía prácticamente el Ovalo Centenario hasta el cruce de Ventanilla con Puente Piedra, ¿no? Esto costó algo de 500 millones. Y no es nuevo lo que yo comento, ya lo vengo comentando ya hace año y medio, ¿no? En las reuniones que teníamos. Esto cortó no solamente a fondos de proyectos de inversión pública, sino en gastos de servicio, pues, ¿no? De contratación. Entonces, y el otro Costanera, que usted ya sé en qué terminó, ¿no? Y respecto a lo último, incidir en el tema de gestión. Cuando entra la nueva gestión, lo encabezó la abogada Angie Trujillo. Angie Trujillo no ha tenido mayor experiencia en el sector público. La única experiencia que sacaba en el sector público Angie Trujillo ha sido trabajando año y medio en la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Callao, ¿no? Laborando en un área de saneamiento físico-legal. Y esa es su única experiencia. Entonces, cuando la nueva gestión se sentó, no sabían qué hacer, cómo dar solución, ¿no? A una institución grande con unidades ejecutoras, ¿no? Porque la realidad es que una región es muy distinta a una municipalidad. O sea, una región, la dinámica, la estructura, el sistema es muy distinto de una municipalidad, ¿no? Las regiones están diseñadas especialmente a ejecutar en función a proyectos de inversión pública, no en gasto corriente como en una municipalidad, como comentaba mi compañero en el servicio de limpieza pública, ¿no? Entonces es un tema muy distinto, ¿no? Lamentablemente en Callao se ha perdido una gran oportunidad porque esos proyectos Gambetta y Costanera nunca se debieron haber aprobado ni ejecutado. El proyecto Gambetta se aprobó en el año 2010, el 31 de diciembre del año 2010. Entonces, hay todo un esquema bien largo para comentar que será en otra ocasión, ¿no? Pero en suma, estos 2 megaproyectos absorbió todo, ¿no? Y por eso que el proyecto Humedal de Ventalla no fue prioridad. Bueno, pero en el año 2016 se volvió a activar y luego pasó a la nueva gestión y tampoco no lo volvieron a ejecutar por temas internos. Bueno, eso es solamente para hacer una precisión, ¿no? Un tema particular. En cuanto a lo que es gasto corriente de limpieza pública, esto se ha vuelto un problema a partir del año 2011, si hablamos en cuanto al tema del Callao, porque a partir del año 2011 no hay financiamiento no hay recaudación para poder financiar los gastos de limpieza pública. O sea, la gente no paga arbitrio, no paga serenazgo, ¿no? Todo lo que genera todo lo que genera el financiamiento para estas acciones. O sea, si ustedes logran tener la oportunidad de entrar a la dinámica de ejecución, ¿no? O entran en el CIAF de una municipalidad distrital en el Callao o una municipalidad provincial en el Callao, se dan cuenta que es totalmente distinto a un gobierno regional, ya que está en una municipalidad normalmente el 60% de estos presupuestos están deficitarios, ¿no? Entras al CIAF y encuentras que no hay nada. No tiene liquidez, porque la gente no recauda, ¿no? El único área donde mayormente recauda es transportes, ¿ya? Entonces, yo lo vengo comentando siempre, ¿no? Desde el año pasado lo vengo comentando, ¿no? La próxima gestión que entre van a encontrar solamente escombros y deudas y devengados, y es un escenario totalmente distinto, ¿no? Entonces es algo que se debe definitivamente prever desde ahora, ¿no? Porque hay hechos que amenazan, ¿no? Como decía, no solamente la limpieza pública, sino las condiciones básicas y mínimas de convivencia. Bueno, y así largo que decirles, por ejemplo, el CAFEC es una unidad ejecutora también del gobierno regional, que tiene como función la rehabilitación, ¿no? Rehabilitación de infraestructura de instituciones educativas. Pero un grueso de su gasto corriente lo han destinado a convenios con universidades, ¿no? Para el tema de capacitación que no tienen nada que ver. Entonces ahí había un tema también difícil, ¿no? Y que está destinado a otra finalidad. Entonces, es un tema muy fuerte. Y otro que
lo que recauda la región no es permanente, ojo, o sea, todo es cíclico, o sea, que se reduce, se viene reduciendo desde el año 2013. Ya entonces hay un ciclo recesivo en la que se va a ir contrayendo más y más y más. Entonces, algo que definitivamente se tiene que avisorar en el escenario de la próxima gestión que le toca asumir, ¿no? Y definitivamente hay gastos que van a ser más grandes, ¿no? Entonces, esos temas serían muy importantes tener a la mano, ¿no? Como le diría, sería ocasión para otra reunión, ¿no? Pero es importante saberlo, ¿no? Importantísimo. Entonces, debemos seguir esta línea, ¿no? En la que el equipo humano pueda tener un conocimiento sectorial de cada municipalidad y principalmente de la región Callao. Gracias. Muy bien, Carlos. José, antes de que participes, vamos a hacer que terminen de participar nuestros amigos. Isabel, creo que le tocaba, ya habíamos pasado. Isabel, ¿estás ahí? Isabel. Bueno, creo que sigue teniendo problemas de conexión. Bueno, Carlos, bueno, como te has unido último, bueno, vamos a darle el pase a Carlos, Mendizábal. Carlos Mendizábal. Carlos, te escuchamos. Sí, de verdad que está muy interesante la charla porque están explicando cada uno desde su punto de vista y desde lo que han podido investigar. Me pareció muy interesante lo que dijo Lorena en cuanto a los indicadores que había investigado. Y sí, pues yo que he podido vivir en el Callao más de 10 años, me puedo dar cuenta de cómo teniendo un aeropuerto, teniendo un puerto, que son la puerta y la entrada del mundo, desde que llegas, ¿no? A nivel internacional, en unos 10 minutos te puedes dar cuenta de la realidad del Callao, ¿no? Pasas desde Fose, puedes llegar hasta los barracones y te puedes llegar hasta la punta Callao. Entonces puedes ver todos los mundos que viven juntos, pero que son tan diferentes las realidades, ¿no? La gente de la punta que de repente es personas más acomodadas, digamos, y seguramente haciendo un buen trabajo han logrado todo eso, pero también puedes ver la realidad de las personas que viven en los barracones, en Ventanilla, en Mi Perú, y muchas veces no se toma conciencia de eso, ¿no? Entonces, me parece muy bien que sea este tipo de conversatorios porque uno se entera de la realidad y muchas veces si queremos salir de esa oscuridad, pues estamos nosotros los jóvenes que tenemos que iluminar esa oscuridad, ¿no? Para que haya una luz. Y sí, pues el tema de la corrupción que también nombraron es un tema que ya está muy arraigado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces la corrupción, el tema de la coima, esos temas ya están muy institucionalizados, ya lo damos por normalizado, pero esa cuestión no debe darse bajo ningún sentido y bajo ningún nivel. Entonces me agrada de verdad, ojalá que haya más reuniones como estas donde podamos profundizar de repente ya temas puntuales, ¿no? Ahorita es como que cada uno ha nombrado tema general y de verdad les agradezco bastante y nada, muchas gracias a todos y gracias a Antonio por haberme invitado. Veo que vale la pena estar acá. Gracias. Buenas noches, discúlpenme. Lo que pasa es que me quedé sin batería y fui a traer mi cargador. ¿Podría participar? Sí, Creo que me está Isabel, llamando. te tocaba, te escuchamos. Disculpen, por favor, disculpen, sino que no es tan fácil ir a la cochera. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, Isabel, te escuchamos sobre el diagnóstico situacional y tu punto de vista. Bueno, le escuché una parte a Lorena y ha señalado muy bien cuáles son los problemas que tenemos en diferentes sectores, ¿no? En diferentes ejes. Bueno, creo que una de las problemáticas que tiene la región Callao, eh, más allá de las obras, de la falta de vereda, ornatos, es en el sector salud, dado que el estado situacional es demasiado alarmante y tal cual como lo estaba leyendo en la OMS, se encuentra por debajo de lo recomendado. Y ello lo puedo dar a tallar como, por ejemplo, yo soy de mi Perú. Ejemplo, el centro de salud no se encuentran, la falta de centro de salud no se encuentra debidamente equipados para brindar un servicio especializado y óptimo de calidad.
Otro problema más que son de altos índices y que son ocasionados por los problemas ambientales que aqueja el Callao. Ejemplo, mi Perú tiene un problema muy grande, que es con el plomo, por las empresas que tienen con el límite de ventanilla. Son problemas que tienen y que lo han tenido ya de muchos años, pero que no solamente tiene mi Perú, sino también tiene el Callao por un problema que no hay cuidado en cuanto al ambiente, el problema que es ambiental, ¿no? El tercer problema que también podría dar a tallar y que lo vivo no en mi Perú, sino en otro distrito del Callao, es la existencia de la sobrepoblación canina que existe. Y a ello también se suma la tenencia irresponsable que tienen los dueños de las mascotas. Entonces, para mí esos tres problemas, más allá de las obras, la falta de educación que existe, que no promueven la educación en los líderes, en los jóvenes, para mí son esos tres problemas que deben manejarse una vez que el doctor Ciro pueda llegar al gobierno regional. Gracias. Muy bien, Isabel. Toño, me dices que quieres también participar, Toño. Muy buenas noches, gracias Huber. He escuchado bastantes temas interesantes, la verdad que no alcanzaría todo el tiempo a hablar desde la mala asignación presupuestal hasta el tema de los animales, pero queriendo abarcar un poquito de cada uno, escuché desde un inicio a Patrick hablar algo muy interesante que es el tema de los puestos, de los candidatos que deciden alejarse 6 meses antes para volver a postular, u otros candidatos que deciden participar una elección, descansar otra, trabajar como gerentes y volver a participar en otra. Algo muy conocido que muchos lo conocen como la puerta giratoria, ¿no? Un tiempo estoy adentro, otro tiempo salgo, trabajo por afuera y vuelvo a entrar continuamente. Ese es un tema muy interesante que es muy conocido en el Callao y que los jóvenes no lo hablan, ¿no? Los jóvenes no hablan de ese tema porque muchos de esos candidatos generan un círculo de, digámoslo así, una argolla en donde trabajan entre ellos, se siguen ayudando y así callan cualquier tipo de crítica. Por otro lado, lo que habló Lorena también muy interesante, toda la información en temas de porcentajes. Solo un dato que me pareció interesante fue el tema del promedio de vida, que es de 78 años, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, eso también del promedio hay que tener mucho cuidado con los promedios, porque la tasa de mortalidad en la punta llegan a tener 78 años, pero en Ventanilla, en Perú, muchos jóvenes mueren. Entonces, en promedio estaríamos bien, ¿no? Si tú sumas uno de 13 años con uno de la punta que llega a tener 80 o 90, al final en promedio estaríamos iguales, pero lo real es que más muertos mueren en las zonas más afectadas, ¿no? Es un dato interesante que habría que analizar también, porque tomar en cuenta los porcentajes, o perdón, los promedios también es que tomarlo de manera relativa. El otro tema también de la educación, me parece muy interesante los porcentajes que dieron también acerca de la educación, pero claro, ya como para cerrar de fondo, ¿no? La única forma de evitar de que los jóvenes solamente tengan una educación técnica del 16% o solo lleguen a la secundaria es fomentar el talento humano, ¿no? Rescatar a esos jóvenes todo el talento que tienen y la única forma también eh, viene de manera de añadidura, ¿no? Si tú quieres reducir la tasa de natalidad, que es algo muy interesante que también tocó Lorena, para reducir la tasa de natalidad, yo creo que muchos jóvenes, aparte de la educación sexual, es insertarlos en la educación, porque de esa manera los jóvenes van a tener más claros sus objetivos a futuro, ¿no? Creo que de alguna otra manera la educación, y acá hay economistas, acá hay contadores, la educación es un bien que nunca se reduce, ¿no? Es un bien que nunca se agota. El conocimiento humano, compartir el conocimiento humano, ¿no? Nunca se desgasta, ¿no? Es un bien inagotable, creo que no se ha explotado ese tema, por lo general los recursos se agotan, menos el conocimiento humano. Tocando tema de la basura, porque por ahí lo escuché, no solamente la basura viene por dentro, que es lo que hacen las personas, lo que producen los seres humanos, sino también de afuera. Hay una serie de corrientes que vienen por toda la costa del Perú, por toda la costa del Callao, viniendo basura de Miraflores, de San Isidro, y todo ello se acumula
en la punta. Así no lo crean, a las afueras de la punta, donde se conoce como Chucuito, toda esa zona llega basura y uno cree que es desmonte que traen de otros sitios. No, es basura que viene de las corrientes de Miraflores, de San Isidro, etcétera. Y para terminar, el tema de la malversación de fondos. Escuché que hay un planeamiento estratégico institucional que lo manejan la mayoría de entidades del Estado, es cierto, y ya hay asignaciones para eso, pero también hay que ver en qué momento se tiene que cambiar eso, porque si un alcalde, un gobernador desean cambiar un presupuesto de la noche a la mañana, no se puede, porque si no estaría cometiendo un delito que es de malversación de fondos. Entonces, se supone que hay etapas en donde efectivamente, como lo dijo José, como lo dijo Alexander, hay que estar en esas etapas previas, que es en agosto más o menos, en donde se empiezan a presentar los pliegos, ¿no? Creo que en esas etapas es donde hay que hacer más incidencia, porque ya cuando ya todo está hecho, ya no se puede, ya no se puede reclamar nada ya. Eso sería todo, muchas gracias. Muy bien, Toño. Para culminar esta segunda ronda, porque la primera fue de presentación y esta segunda es del diagnóstico situacional, y viendo también la hora, quizás un poquito nos hemos extendido, pero qué bueno, porque hemos escuchado a todos, y finalizar solamente y mencionar, por ejemplo, ¿no? El problema del Callao siempre ha sido la inseguridad, pero este tema se ha acrecentado sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Y algunos inclusive hacen similitud, por ejemplo, con el tema de, lamentablemente, por también las autoridades que han habido, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Cuando se le da a los pobladores que no tienen acceso a la educación, por ejemplo, las facilidades del caso, ¿no? Que a través de tarjetas, bonos, se le da a los pobladores y hacen depender de ellos, ¿no? Yo sé que en el Callao no es lo mismo, pero por ejemplo, en vez de dar el presupuesto, como lo ha mencionado muy bien por ahí José y también nuestro amigo Carlos Augusto, ¿en qué asignas el presupuesto, no? Porque inclusive el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y que el gobierno regional ya destina, ya está asignado para ciertos sectores en distintas unidades ejecutoras. De la misma manera, yo no creo que haya otra región que destine, por ejemplo, presupuesto para realizar eventos masivos de música, ¿no? Que aquí en el Callao se ha hecho muy cotidiano en las últimas décadas. Entonces, no es malo divertirse, creo yo, pero creo que ese dinero es presupuestado podría asignarse de una mejor manera, ¿no? Porque lo hacían de manera muy recurrente antes, por ejemplo, y en otras regiones no lo hacen. O sea, el Callao nada más lo hacen con el tema de que la salsa, ¿no? La salsa nos representa, que sí, la salsa puede ser muy bailable, pero en otros lados la música lo pueden usar sin necesidad de que el gobierno regional destine como un gasto de esa manera, ¿no? Cuando hay otras prioridades, ¿no? Como educación y en este caso, por ejemplo, salud, donde ya todo se ha cerrado. Bueno, era un comentario que quería hacer referente a, por ejemplo, ese tema presupuestal, y la verdad hay muchas cosas por hacer, y todo depende, creo, de nosotros. Ese es el punto. Y ya, en esta última ronda, chicos, ya vamos con las réplicas o alguna intervención adicional para ir terminando esta reunión que la verdad ha sido muy buena. Entonces, ahora sí, voluntarios. ¿Quién voluntario? A ver, esperen. Han alzado la mano varios, un ratito. A ver, empezamos primero con las damas, ¿le parece? José, Carlos, Lorena. A ver, Lorena, te escuchamos. Perfecto. Bueno, yo quería acotar ahí, le doy mucho la razón a Antonio con lo que dijo, es verdad. La realidad social es diferente en cada espacio en el cual se va a trabajar. La realidad social que existe en Callao Centro va a ser diferente a la de mi Perú, va a ser diferente a la de La Punta, va a ser diferente a la de Bellavista, ¿no? Es por eso que es importante conocer cuál es la realidad de cada lugar a la cual se va a ir a trabajar. Yo los invito a saber la realidad porque de esta forma los chalacos se van a identificar con nosotros. Y no hay mejor forma de ganar confianza cuando ellos sepan que nosotros sabemos qué es lo que ellos necesitan. Porque si nosotros sabemos identificar,
vamos a ser estratégicos para hacer obras públicas, vamos a ser estratégicos para hacer políticas públicas, y así no vamos a derrochar presupuestos en obras malavidas que no tienen cabida o que no son importantes para la población, y la población al final se va a quejar y se va a desilusionar de su gobierno. Un ejemplo claro es el que dio el compañero que dijo que hicieron Costanera y Gambetta, sí, perdiendo millones, ¿no? Y sabemos bien que cuanto más millones se van a aplicar en algún proyecto, más también se va a sacar de ahí para otras cosas, ¿no? Que al final no van a ser a fin bueno de una población. Entonces, yo considero tener mucho en cuenta eso. Por ejemplo, para mí es importante actualmente trabajar en lo que es los problemas que se vienen a futuro, porque los problemas que tenemos hoy, que es salud, por lo que es el tema del COVID-19, no van a ser los mismos problemas que vamos a tocar dentro de 2 años, porque ya vamos a salir, no vamos a salir al 100%, pero vamos a estar enfrentándonos a alumnos que ya han vuelto a los colegios, no que van a volver. Eso hay que tener en claro. Lo que hoy pasa no va a pasar a futuro. Entonces hay que proyectarnos a lo que se nos viene, y de acuerdo a eso tenemos que trabajar, ¿no? Como les decía, para mí importante es trabajar violencia, educación, economía, salud, y por último, muy por último, saber cuáles son las causas políticas en las cuales estamos metidos hoy, y hay políticos externos que están metidos, como ustedes han comentado, que no viene al caso actualmente en un debate, para mí, porque yo quiero trabajar con obras, no tirando barro a otras personas. Gracias. Muy bien, Lorena. José, habías levantado la mano Sí. también. Después Carlos. Sí, sí. Luego de los comentarios que han hecho los compañeros, también debo indicar en todo caso lo siguiente, ¿no? A nivel de los gobiernos regionales y locales, que son las municipalidades, en todo caso también hay una carencia de técnicos profesionales que puedan ayudar a la solución de los problemas y asesorar bien a los gobernantes, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ahora nos habló el tema de la limpieza. Entonces, el tema de la limpieza, el MEF ha establecido que ya no sea los gobiernos locales quienes manejan el tema de la limpieza, o sea, las municipalidades, que no contraten directamente al personal de limpieza, sino que estos sean contratados como una empresa, o sea, contratar empresas de limpieza. El gobierno, el actual gobierno de la municipalidad de Callao, al obedecer esta norma dada por el MEF, comenzó a despedir a todos los servidores de limpieza, y dentro de ellos pues hay pequeñas marcas que se han reciclado, los partidos políticos y todo lo demás, comenzaron a hacer huelgas y todo lo demás, ¿no? En todo caso, la solución al tema de la limpieza partiría en primera instancia porque los gobiernos lleguen a consensos frente a estos trabajadores que han tenido 10, 20, 30 años en las municipalidades, en los servicios de limpieza, y con las empresas que van a dar el servicio de limpieza. Es decir, que los contraten. Y estas empresas, obviamente no es directo, ¿no? Pero que haya un consenso, y dialoguen, ¿no? Y dialoguen en esta parte y se pueda solucionar el problema. Ese es un ejemplo. Y a nivel general ya de lo que se ha comentado, y por qué digo que en todo caso hace falta de técnicos profesionales que asesoren a los gobiernos regionales y locales, es porque justamente, Antonio, tú lo deseas, ¿no? Y también lo dijo Patrick, ¿no? El gerente se camufla en otro partido, o en el otro partido, se toman vacaciones, se ven quién va a ganar y hay apuesta, ¿no? O sea, hay un reciclaje de funcionarios públicos, ¿no? Que ocupan los cargos. Y justamente por estar de contienda, de partido en partido, no tiene la capacidad técnica para solucionar estos problemas. Y no se dan cuenta que los presupuestos no son rígidos, los presupuestos son flexibles. Tú tienes un problema se soluciona con un presupuesto.
Entonces, si durante el año tú no has podido resolver este problema, este presupuesto tú lo puedes modificar, mover a otra necesidad. Y esto está contemplado en el artículo 9 del decreto legislativo 1440, que es del Sistema Nacional de Presupuesto Público. O sea, los presupuestos pueden ser modificados para otras necesidades. Lo dice la ley. Es decir, si yo no tengo presupuesto para contratar empresas de limpieza y tengo presupuesto para otras necesidades, yo puedo agarrar otros presupuestos y alimentar el presupuesto para lo que es seguridad y limpieza, ¿no? Es un tema álgido para las municipalidades. Eso es, Antonio y compañeros. Muy bien, José. Carlos, te escuchamos. Carlos Augusto. No, se activó solo la manito, disculpe. Ah, ok. Ah, ya. Ya, bueno. El efecto. Quería agregar algo, Sí, Isabel, te por escuchamos. favor. Sí, porque aparte que yo me tengo que retirar, más bien, disculpen. Ah, mm, Me faltó algo importante que también escuché del grupo. En cuanto hay, quisiera que en la próxima gestión, que el del doctor Ciro se va a hacer, se debe implementar programas, políticas públicas a favor del adulto mayor. Existe la casa de adulto mayor, pero implementar que sean mejores y que haya diferente tipo de cursos, no solamente para adulto mayor, sino para las mujeres. Ahora, también hay que ser importante, ¿no? Que los principios en el cual se debe regir una siguiente gestión son a la no discriminación, buscar la igualdad de oportunidades, respeto por las personas con discapacidad. Si bien es cierto, las municipalidades distritales lo manejan, pero también el gobierno regional debería eh, implementar nuevas políticas públicas. Entonces, son los puntos que desde el tema lo social, que lo he trabajado de tiempo, que he visto que existe estos problemas existen brechas más grandes cada día más. Entonces, creo que en la siguiente gestión se debe trabajar buscando la igualdad de género. Muy bien, Isabel. No te retires todavía, por favor. Ya estamos en la última parte antes de irnos. Creo que nadie más desea participar o una última participación más. Sí, nadie. Entonces, vamos a tomar una fotito, pero no sé si fuera mucha molestia. Podemos activar nuestras cámaras al toque nomás, 5 segundos. Damos una sonrisa para la cámara, tomamos un screenshot y eso es todo. Nada más. ¿Qué dicen? Ya, ahí está. Lo veo a José, lo veo a Lorena. ¿Quién más dice yo? ¿Quién dice? Vamos chicos, una foto y nos vamos. Una foto y nos vamos. Yo no. Vamos Isabel, por favor, Chicos, prendan su cámara. mira que acá está yo le puse nombre, se llama Fido, por si acaso. Fido está Ah, ya tranquilo, tiene ¿ah? nombre, ya. Claro, ¿Verdad? ¿Cómo se llama tu hijo? Fido Dido. Ahí está Ay, Carlos, ¿verdad? Carlos Ya, ya ahí está puso, Carlos, ya, listo. Johnny, faltas Ahí está, ya tú. se animó. Solo falta Ahí está Johnny. Alexander también, ya se animó. Falta Johnny. Isabel, ya, Isabel, al toque ya para irnos, vamos. Para irnos, si no nadie se va. Johnny. Dale, compañera. Queremos dormir. Johnny. Yo también quiero dormir. Qué vergüenza, estoy con mi pijama, espérense un momento. No, pero Vamos, Johnny. mira, de acá para acá, de arriba, de cabeza. Ahí está, Vamos, sale. Johnny, faltarías tú Hacemos nomás. una sonrisa, por favor, una sonrisa colinos. Ahí está. Johnny, ¿no está Johnny? Ya, Johnny es el vamos. último ya. Depende Ya, de él todo, chicos, si no, no nos vamos. entonces a la 1, a la 2, todo diga más callado. Ya, a tu voz, Toño. 1, Dale 2, nomás. 3. ¿Qué es eso? Ya, chicos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima reunión, ¿está bien? Ya, Para Navidad, listo, pues. listo, buenas Chao, noches. nos vemos. Gracias, Gritamos. Hasta luego, chicos. Ya Chao, no, más ya. callado. Ya no Chao. gritemos. Ay. Ya no grites, ya no, tranquila nomás. Hablamos. Chao. Chao, muchachos, Chao. gracias. Chao. Chao. No te vayas todavía. Sí, estoy dejando la grabación. Chao, Johnny. Chao, Johnny. Fuiste el último, Johnny. No, ya no está.
Ay, que pasen los datos que, Hubert, Espera, un los ratito, datos que dijo un momentito, Lorena un serían momentito. buenos tenerlos, ¿ah? Detener grabación. Ya está. Voy a detener también la otra.